Retornando nuevamente con el contenido de nuestro programa, vamos a hablar lo que son los infartos en la retina, y en la segunda parte nuestra invitada del día va a mencionar lo que serían las partes neurológicas. Nosotros sabemos que la retina es la parte sensible a la luz, donde ésta se proyecta y se transforma en todo un estímulo nervioso y es transmitido a través del nervio óptico, donde va a llegar al cerebro. A través de este mismo cable, que es el nervio óptico, van a entrar los vasos que alimentan el ojo por dentro, directamente lo que sería ese telón o membrana que es la retina. Cuando nosotros tenemos algún componente sistémico, ya sea colesterol elevado, diabetes, triglicéridos o algún problema cardiovascular, se puede complicar desde el punto de vista hemodinámico lo que es la circulación de la sangre y se van a producir turbulencias, así como coágulos que pueden tapar cualquiera de los dos circuitos. Recuerden que por las arterias entra la sangre con oxígeno que va a alimentar toda la parte interna del ojo, y por las venas, el circuito venoso, viene ya la sangre con los elementos de respiración de ese tejido. Vamos a separar de manera breve lo que es una obstrucción de la parte arterial, como ustedes van a ver en su monitor, y sabemos que esto prácticamente no tenemos una incidencia disponible, y la edad de presentación es aproximadamente a la sexta década, 60 años de vida, donde se han reportado estudios que es 1 en 10.000 pacientes de la consulta ambulatoria. Las obstrucciones arteriales, que no son tan frecuentes, es predominantemente en el hombre, más frecuente, y cuando esta ocurre de manera bilateral, ambos ojos, se registra en un 1 a un 2%. Cuando esto se manifiesta bilateralmente, pues nosotros sabemos que debe de presentar enfermedades valvulares, así como procesos inflamatorios o arteritis a células gigantes, que vamos a comentar más adelante. Aquí ustedes pueden apreciar lo que sería clínicamente la manifestación de una obstrucción de la arteria, donde van a presentarse un fondo anaranjado en la imagen inferior, que es lo que se define como un fondo en cereza. Esto es uno de los hallazgos clásicos patognomónicos en la consulta, y esto va a requerir aproximadamente entre 4 a 6 semanas para tener una resolución, y la agudeza visual se afecta de manera dramática porque aquí se interrumpe todo lo que es el suministro de oxígeno en ese tejido neurológico y vital para la visión. El paciente se queja de una pérdida súbita, indolora. Ese es un paciente que puede tener complicaciones de trombos, coágulos, algún tipo de valvulopatía o daño a nivel del corazón. Se pueden disparar estos coágulos y pueden obstruir esta arteria central. La disminución de la agudeza visual en estos pacientes es muy marcada. Ese es el paciente que apenas podría distinguir los dedos, lo que nosotros clasificamos como una agudeza visual de cuentadedos, o solamente puede percibir la claridad, lo que se define como percepción de luz. Estos son casos dramáticos. Cuando esta obstrucción dura aproximadamente 60 a 90 minutos, pues la recuperación de la visión es prácticamente pobre, y estos pacientes no recuperan la nitidez de su agudeza visual. En esta imagen ustedes están viendo el trayecto de los vasos donde se va, fíjense lo que están en blanco, esto es un estudio de medio de contraste, y lo que están en blanco pues son los únicos que tienen circulación, y los que están oscuros de color negro literalmente no tienen ninguna irrigación, y esto va a producir una pérdida de la agudeza visual. Muchas veces encontramos en el examen, como ustedes ven en su imagen superior, lo que sería un coágulo, una placa. Fíjense acá lo que se define como una placa de Hollenhorst, que normalmente estos son depósitos que vienen de origen de colesterol, y estos proceden de la arteria carótida, y es
que salen muchas veces estos coágulos de diferentes sitios. Puede usted tener una obstrucción en las arterias que llevan la sangre a la cabeza, el cuello, que son las carótidas, y estas se obstruyen por depósitos de ateromas, aterosclerosis, colesterol, calcio, se pueden disparar y van a obstruir sus ojos. Los émbolos o los coagulitos que van en el torrente sanguíneo pueden tener diferentes causas. Estos pueden ser de colesterol, triglicéridos, muchas veces fibrinas o plaquetas también. Lo clásico acá es que esto va a asociarse muchas veces a una mortalidad cuando se pueden apreciar los coágulos, como vimos anteriormente, subir hasta el doble, o sea, un 56% de los pacientes pueden estar asociadas con una mortalidad frente a aquellos que no lo tienen, y la arteria central va a manifestar lo que sería un daño a nivel del nervio óptico. En esta gráfica ustedes pueden ver estos vasos que parecen hilachas de hebras de cabello, y esto es porque ese nervio no está bien irrigado y va a presentar algún tipo de daño. Los estudios para nosotros poder visualizar las obstrucciones vasculares son por medio de contraste, es lo que se define como una angiografía fluoresceínica. Es un estudio que en la práctica se indica con mucha frecuencia, y aquí lo clásico que vamos a encontrar es un retardo en el llenado porque hay una obstrucción. Ustedes piensen en una de las vías o de las principales avenidas, si hay un tapón, pues no puede adelantar el tránsito y va a producir todo lo que sería un embotellamiento. Esto llevando el ejemplo a lo que estamos hablando, si se presenta algún tipo de coágulo que obstruya estas arterias, pues no puede haber una circulación, y como hemos mencionado anteriormente en estos estudios, el medio de contraste no puede avanzar, y es lo que nos permite a nosotros hacer los diagnósticos certeros. De las pruebas también que se comprometen son los estudios por medio de electroretinograma, para nosotros poder ver cuál es la funcionabilidad o la viabilidad de esa retina, y ustedes ven acá en pantalla también que se van a producir alteraciones a nivel del campo visual, pues lógicamente ese paciente perdió la visión. Y fíjense ustedes en esta gráfica de acá abajo a la izquierda de su monitor, donde va a presentarse una sombra, y esto es porque literalmente cuando se obstruyen estas ramas, que no necesariamente es la parte central, se compromete exclusivamente todo lo que es el área que alimentan estos vasos sanguíneos. Nosotros también podemos apreciar lo que serían las alteraciones cuando son de ramas, y es que se presentan en los pacientes las alteraciones en esta zona exclusiva, y lo que se va a producir a nivel arterial es un blanqueamiento, es que la retina se va a edematizar por la falta de oxígeno, y el déficit va a ocurrir solamente en el área donde se presenta o donde se alimenta esa retina. Es menos frecuente, puede ser que no comprometa la parte central, y estos pacientes, cuando se obstruye una rama arterial, van a tener mejor pronóstico. El tratamiento prácticamente no va a brindar ningún tipo de resultado beneficioso, porque muchas veces los pacientes ya llegan en un proceso avanzado, y es donde literalmente van allá a tener una muerte o un daño en la retina por estas lesiones. Las obstrucciones vasculares son muy frecuentes, como hemos mencionado, en pacientes hipertensos, aquellos que tengan algún tipo de daño y trastornos también hemodinámicos, así como los problemas de colesterol y triglicéridos también. Es muy frecuente en los pacientes que presentan este tipo de complicaciones vasculares que se produzca un exudado de tipo algodonoso, y esto va a ocurrir por la muerte de esa célula, donde el líquido que alimenta pues se va
a extravasar y va a depositarse en formas de depósitos algodonosos. Los pacientes, cuando son diagnosticados con algún tipo de obstrucción de esta naturaleza, deben de ser sometidos a pruebas exhaustivas. Por eso nosotros, los pacientes que tengan compromisos cardiovasculares, se deben de hacer exámenes profundos, no solamente una toma de presión o un electrocardiograma, sino ya pruebas más profundas donde incluya un ecocardiograma, así como también pruebas hemodinámicas específicas. Las complicaciones pueden ser mayores. Recuerden que esto es un problema de la mayoría de las veces por émbolos disparados en el torrente sanguíneo. Muchas veces esto se manifiesta como lo que sería la punta de un témpano de hielo, donde la primera manifestación de estos pacientes cardiópatas puede ocurrir a nivel ocular, y esto alertarnos muchas veces cuando mandamos a los pacientes a hacer estudios especializados, pues se encuentran que tienen las arterias obstruidas o tienen problemas cardíacos valvulares, que son los que van a poder producir complicaciones que puede inclusive llegar a la muerte del paciente. Con el permiso de ustedes, vamos a una pausa y en un parpadeo nuevamente estamos con ustedes.